y seguiremos admitiendo a medida que vayan ingresando. Vamos a continuar entonces de acuerdo a lo que hemos visto la semana pasada. Estábamos viendo todavía el tema de funciones. Hoy vamos a completar el estudio de algunas otras funciones más para culminar con el tema justamente ya de las funciones de variable real. Si ustedes recuerdan, la semana pasada, la última función que hemos visto eran las funciones trascendentales o trascendentes, de las cuales habíamos visto que estas funciones trascendentes o trascendentales la constituían las funciones denominadas exponenciales y las funciones logarítmicas, que habíamos escrito entonces las funciones trascendentales o trascendentes que agrupan a las funciones exponenciales y a las funciones logarítmicas, de las cuales, de estas funciones, ya habíamos estudiado las funciones exponenciales y decíamos que reconocíamos este tipo de funciones porque justamente la variable independiente de la cual, valga la redundancia, depende la función, figuraba como o aparece como exponente, de ahí el nombre de función exponencial. Y habíamos visto que una función de este tipo la teníamos expresada como a elevada justamente a la variable independiente, donde a, que es la base, no es otra cosa que un número que pertenece a los reales positivos, ya estamos excluyendo el cero, y además esa constante real debía ser distinta de 1. ¿Por qué? Y porque justamente por propiedad de la potenciación, 1 elevado a cualquier exponente es siempre 1. Por lo tanto, su gráfica no sería una función exponencial, sino sería una recta constante paralela al eje de las abscisas. Por eso entonces decíamos que esa constante positiva debía ser distinta de 1. Habíamos visto su gráfica, habíamos representado la función y igual a 2 a la x, habíamos visto que en ese caso esa función 2 a la x como ejemplo tenía como dominio, si ustedes recuerdan, el dominio de esta función eran todos los números reales, mientras que el conjunto imagen era solamente ¿quién? Los reales positivos, porque si nosotros graficábamos este tipo de función, veíamos que esta función era una curva que era asintótica o se acercaba, pero no cortaba nunca al eje de las abscisas, es decir, a la recta y igual 0. Por lo tanto, el eje de las abscisas o el eje X se constituía en una asíntota de la función. Todo eso habíamos visto y habíamos graficado. Muy bien, vamos a estudiar ahora otra función trascendente o trascendental, que son las funciones logarítmicas. Entonces, ¿cómo reconocemos este tipo de funciones? Y obviamente la reconocemos porque aparece justamente la palabra log, que va a indicar logaritmo en una determinada base de la variable independiente, donde justamente también esta base cumple con determinadas características. Esa base también debe pertenecer a los números reales positivos y obviamente A es distinto de 1. Por lo tanto, vemos que para que yo pueda representar una función logarítmica en una determinada base cualquiera, esa base debe cumplir esas condiciones. ¿Y por qué? Y bueno, ya vamos a ver por qué nuevamente debe cumplir esas bases. Pero también tenemos otra restricción. El logaritmo de cualquier base solamente existe para números positivos, para números reales positivos. Por lo tanto, esto me está restringiendo el dominio de este tipo de funciones. El logaritmo en cualquier base solamente existe de números positivos. Por lo tanto, el dominio para las
funciones logarítmicas van a ser únicamente los reales positivos. ¿Y por qué ocurre esto? Y por la definición del logaritmo. Porque si ustedes recuerdan, cuando estudiaron el logaritmo de un número, y recordamos la definición del logaritmo, nosotros decíamos que el logaritmo en una determinada base positiva de un número positivo, el resultado es otro número. Y acá no dije positivo, ¿eh? Otro número. Esto me está indicando que el resultado puede ser un número negativo. Entonces, el logaritmo en una base positiva y distinta de 1, de otro número positivo, cuando yo le saco el logaritmo a ese número positivo, es otro número real, cualquiera. Si, solo si, se verifica que la base elevado al resultado es igual al número al que le calculé el logaritmo. Esta es la definición cuando ustedes estudiaron logaritmo de un número cualquiera. Por lo tanto, si esto es un número positivo, y distinto de 1, todo número positivo elevado a cualquier exponente, sea positivo o negativo, es otro número positivo. Por eso, el dominio son los reales positivos. Por la definición misma del logaritmo, no existe ningún número positivo que elevado a cualquier número real me dé como resultado un número negativo. Por lo tanto, eso es por definición entonces del logaritmo. El dominio son números reales positivos. Tampoco existe el logaritmo de 0. ¿Y por qué? Y por esta misma definición. No hay ningún número positivo que elevado a cualquier número me dé como resultado 0. Por lo tanto, entonces no existe el logaritmo de 0. Tampoco de números negativos, porque ya lo expliqué. No existe ningún número positivo que elevado a cualquier otro exponente, sea positivo o negativo, me dé como resultado un número negativo. Entonces, por definición del logaritmo, es las condiciones que se cumplen para representar este tipo de funciones. El dominio, entonces, van a ser números reales positivos. Y ya vamos a ver el conjunto imagen cuando veamos un ejemplo y lo representemos. Muy bien, teniendo en cuenta entonces estas consideraciones, vamos a representar una función logarítmica y luego después vamos a ver algunas características. Así como representamos la función exponencial 2 a la x, voy a representar ahora la función logaritmo en base 2 de x. Voy a representar entonces la función logaritmo, voy a correr un poquito porque le refleja la luz ahí justo, la función logaritmo en base 2 de x. Quiero representar entonces esa función logarítmica. Muy bien, voy a tomar mi sistema de ejes cartesianos. Y entonces voy a graficar. Y entonces, si yo hago mi tablita de valores para graficar esta función, si yo a x, fíjense, le debo dar números reales positivos. ¿Qué valores me conviene dar a x? Bueno, voy a considerar esa definición de logaritmo que hoy dije. ¿Qué valores le voy a dar a x? Justamente voy a darle resultados de potencias de la base. Resultado de potencias de la base. Y justamente los valores que va a tomar la función van a ser los exponentes al que le dé la base para que me dé esa potencia. ¿Qué es lo que estoy diciendo?
Si yo a x justamente le di el valor 1, es un número real positivo, es porque yo a la base tuve que elevar a la 0, porque el resultado me va a dar 1. 2 a la 0 es 1. ¿Y por qué esto? Y porque hoy les expliqué la definición. El logaritmo en una determinada base de un número positivo es otro número. Sí, solo sí debe cumplirse que la base elevado al resultado me da el valor al cual yo le estoy calculando el logaritmo. Por lo tanto, entonces, para darle valores a x, los valores que le voy a dar a x son resultados de potencias de la base. Los resultados de potencia de la base son, evidentemente, 1, 2, 4, 8, si le doy positivo, o un medio, un cuarto. Son potencias, resultados de potencias de la base. ¿Y cuáles son los valores de la función? Las potencias a las que elevé esa base para que me dé esos valores de x. Por lo tanto, entonces, si aquí le doy 2, evidentemente tuve que elevar la base a 1 para que el resultado sea 2. Si aquí el resultado de la potencia es 4, es porque yo a la base lo elevé al cuadrado. Si acá le di un cuarto, es porque yo a la base la elevé a la menos 2. Por lo tanto, entonces, para que sea sencillo, después les muestro cómo hacen con calculadora, aquello que les cuesta ver todavía el tema del logaritmo de lo que estoy explicando, cómo hacemos con calculadora, pero tenemos que acostumbrarnos también a representar sin utilizar la calculadora, a excepción de que sean logaritmos decimales que después voy a explicar. Entonces, x no van a ser otra cosa que resultados de potencias de la base que estoy trabajando, y los valores de función son las potencias a la que elevé la base para que obtenga como resultado esas potencias. Muy bien, si yo grafico entonces esta función, fíjense entonces que tengo 1, 0. Voy a tener un punto de la abscisa. Si le doy 2, ya me da 1. Si le doy ya 4, ya me da 2. Y así sucesivamente. Si ya le doy 8, evidentemente, me da 4. Si le di menos 2, me da un cuarto. Ahí, un cuarto. Un cuarto para x menos 2 para y. Muy bien, y así puedo seguir dándole valores tanto a x como a y. Si yo grafico, fíjense que va a aparecer una curva de este tipo. Pero ¿qué pasa? Va a cortar ahora al eje de las abscisas en el punto 1, 0. Y siempre, cualquier función logarítmica va a cortar al eje de las abscisas en el punto de coordenada 1, 0. ¿Por qué? Y por propiedad de la potenciación, porque cualquier número elevado a la 0 es siempre 1. Por lo tanto, entonces, toda curva logarítmica va a cortar al eje de las abscisas en el punto 1, 0. Pero además, ¿qué otra conclusión puedo sacar? Que por más que yo le dé valores, potencias, fíjense, de resultados aquí negativos, la función nunca va a cortar al eje de las ordenadas o al eje y. Por lo tanto, el eje y va a ser una asíntota de las curvas logarítmicas. ¿Y por qué? Y por esta definición.
y porque fíjense que nunca, fíjense aquí, nunca, por más que yo le dé aquí cualquier número cada vez más cercanos aquí a 0, nunca voy a obtener como resultado un valor. Dijimos que no existía el logaritmo de 0, por lo tanto entonces nunca esta curva va a cortar al eje de las ordenadas. ¿Qué pasa si en lugar de yo acá haber tenido positivo adelante, el logaritmo positivo, yo pude haber graficado menos el logaritmo en base 2 de x? Puse en otro color. La curva va a ser exactamente al revés, va a cortar también en el punto 1, 0, pero va a ser asintótica. Voy a graficar nada más con línea de puntos para que lo vean. Pero va a ser asintótica en este sentido. Por lo tanto, entonces, si tengo que graficar una función logarítmica, pero precedida por un signo negativo, la curva también va a ser asintótica al eje de las ordenadas, pero va a ser asintótica al eje positivo de la signo. Esa es la variante en el caso de que yo tenga que graficar una función logarítmica precedida por el signo negativo. Fíjense que qué significaría que estos valores cambiarían todo de signo, a excepción del primer punto porque el 0 no tiene signo. Pero en el caso aquí, cuando le dé 2, el resultado es 1, pero como tengo negativo me queda menos 1. De 4 es 2, pero como tengo precedido me va a quedar menos 2. Cuando sea un cuarto me queda menos 2, pero con este menos me queda más. Por eso entonces la curva nada más que cambia de sentido en el caso de que yo tenga que graficar justamente una curva logarítmica precedida por el signo negativo. Si yo miro, teniendo en cuenta entonces, ese dominio, quiero que me digan cuál es el conjunto imagen de esta función. ¿Cuál es Todos el los conjunto reales, imagen? profe. ¿Cómo? Todos los reales. Correcto. Independientemente de que yo grafique logaritmo en una base positiva de x positivo, o bien una curva logarítmica precedida por un signo negativo, ven ustedes que la curva viene desde menos infinito y se va a más infinito. Claro. O viene de más infinito a menos infinito. Por lo tanto, el conjunto imagen de las funciones logarítmicas son todos los números reales. Son todos los números reales. Esto verifica lo que les expliqué aquí, ya atiendo la pregunta. Lo que expliqué aquí, que el resultado es un número real cualquiera, dije hoy, cuando expliqué la definición. Eso significaba que podía ser un valor positivo o negativo. Y si ustedes miran aquí, fíjense que las imágenes pueden ser números negativos. Sí, alguien me estaba por preguntar algo. Yo le hago una consulta. Sí, En el caso de que la gráfica, el logaritmo sea negativo, la gráfica va a ser decreciente. correcto. Viene de un valor, por eso dije, si la gráfica está precedida por un signo negativo, viene desde más infinito a menos infinito. Eso significa que la curva es decreciente. A medida que aumenta el valor de x, disminuyen los valores de función. Mientras que si es positivo, la curva es creciente. Perfecto. Otra consulta para que quede claro. ¿Sí? En la función logarítmica, la gráfica siempre pasa por 1. Correcto, porque por eso cualquier número elevado a la 0, el resultado siempre es 1. ¿Está? Está, Por profe. propiedad de la Gracias. potencia. Por lo tanto, cualquier curva logarítmica va a cortar en el punto 1, 0. ¿Está? Sí, profe. Está, Bueno, gracias. muy bien. Pero vamos a sacar ahora otra conclusión. Lamentablemente yo tengo que ir borrando por el tamaño de la pizarra, pero ahora voy a graficar en un mismo sistema de ejes cartesianos las dos curvas que expliqué, la exponencial y esta logarítmica. Voy a graficar entonces en el mismo sistema la función 2 a la x exponencial
y la función logaritmo en base 2 de x. Si ustedes, no voy a volver a explicar, voy a graficar directamente. Bueno, si ustedes recuerdan, esta gráfica es la gráfica de la función y igual a 2 a la x, la curva exponencial. Ahora, sobre esta misma gráfica, voy a representar sobre este mismo sistema de ejes la curva logarítmica que recién hemos visto y estudiado, ¿sí? Que era justamente el logaritmo en base 2 de x. Y entonces habíamos visto tengo graficadas las dos funciones trascendentes, en este caso la función exponencial, igual a 2 a la x, que está en negro, y tengo representada en azul la función logarítmica, logaritmo en base 2 de x. ¿Por qué grafiqué en un mismo sistema? Si ustedes recuerdan, cuando estudiamos esta función, hicimos la tablita de valores. Bueno, hemos visto que si yo a x le doy el valor 0 me da 1, si le doy 1 me da 2, si le doy 2 ya me da 4, si le doy menos 1 me da 1 medio, bueno, y así sucesivamente. Recién hemos representado la función logarítmica, logaritmo en base 2 de x, y habíamos visto que si hacíamos la tablita de valores, justamente si x valía 1, esto valía 0, si x valía 2, esto valía 1, 4, 2, si le daba ya un cuarto, esto era menos 2. Bueno. Muy bien. Si nosotros ahora miramos estas dos tablitas de valores, podemos ver una conclusión. Si analizamos el dominio de imagen y miramos las tablitas de valores de cada uno, habíamos llegado a la conclusión que para la función exponencial, el dominio eran todos los números reales y el conjunto imagen únicamente eran los reales positivos, porque la curva se hacía asintótica respecto al eje de las abscisas. Y recién estudiamos la función logarítmica y habíamos analizado, de acuerdo a la definición del logaritmo, que solamente existen logaritmos de números reales positivos y que el conjunto imagen eran todos los números reales porque la curva logarítmica se hacía asintótica respecto al eje de las ordenadas. Muy bien. Si yo miro ambas curvas, miro sus dominios e imagen y analizo sus tablitas de valores, ¿qué pueden observar ustedes? ¿Qué conclusión me pueden decir? ¿Y que el logaritmo es lo contrario? ¿Qué me querés decir que el logaritmo es La lo inversa. contrario? Yo sé lo que vos, pero yo quiero que te expreses mejor simplemente, para ver si comprendes. Yo te entiendo lo que me querés decir lo contrario, pero ¿qué quiere decir para vos lo contrario? ¿Qué interpretás vos para decirme lo contrario? Voy a ver, ponerlo en palabras. Vamos a hablar de las dos funciones, vamos a hablar que una nunca cortaría el eje X y la otra nunca cortaría el eje Y. Perfecto, Bien. muy bien, eso ya lo hemos visto. Pero si yo analizo los dominios e imagen de cada una de estas funciones representadas, ¿qué puedo ver? ¿Qué conclusión puedo sacar? Que son inversos, profe. Bien. Pero
antes de definir esto, ¿qué puedo decir? Que lo que es el dominio de una función exponencial se transforma en ¿quién? Fíjense, acá el dominio eran los reales. Se transforma exactamente en el conjunto imagen de la logarítmica. ¿Es así o no? Sí. Y el conjunto imagen de la exponencial se transforma en el dominio de la función logarítmica. Pero cuidado, no es de cualquier exponencial con cualquier logarítmica. ¿Qué condición cumplen para que se verifique esto que estuvimos diciendo? Que tienen que tener la misma base, porque acá era exponencial de base 2, logarítmica en base 2. Entonces, las funciones exponenciales y logarítmicas de la misma base son funciones inversas. Son funciones inversas. ¿Y por qué? Porque cumplen justamente con la definición de función inversa. Y hacemos esto para ahora definir lo que es una función inversa. En primer lugar, vamos a decir que no cualquier función admite función inversa. Para que una función admita función inversa, en primer lugar, la función dada debe ser biyectiva. Y esto es un repaso que ustedes ya lo hicieron cuando estudiaron en la escuela secundaria y cuando hicieron el curso introductorio, la clasificación de las funciones en inyectiva, surjectiva o sobreyectiva, que es lo mismo, y biyectiva. Tiene que ser biyectiva, profe, para que acepte la inversa. Exacta. Solamente las funciones biyectivas, admiten función inversa. Y quiero que me recuerden ustedes cuándo una función es biyectiva. ¿Cuándo una función es biyectiva? Y cuando es inyectiva y sobreyectiva a la vez. Exactamente. Muy bien. Cuando simultáneamente la función es inyectiva y sobreyectiva, o subyectiva, que es lo mismo. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que es simultáneamente ambas. ¿Cómo yo miro o puedo interpretar desde el punto de vista gráfico que una función es biyectiva? Está correcto lo que me dijiste, pero desde el punto de vista del análisis de sus dominios e imagen, ¿cómo yo interpreto que esa función es biyectiva? O desde la gráfica, ¿cómo yo interpreto que es biyectiva? Cuando toma todo. Y de la gráfica, bueno. Sí, a ver. ¿Cuándo qué? Porque nunca se tocan. No, Cuando no cortan, porque el dominio, sería, profe, porque el dominio pertenece únicamente a la imagen pertenece únicamente al dominio. A ver un ejemplo. Díganme, olvídense de esto y de lo que estudiamos. Una función biyectiva que ya hemos estudiado. La unidad. ¿Cómo la unidad? Una función lineal. Una función lineal. Cualquier función lineal es una función biyectiva. ¿Y por qué me dicen, o ustedes se dan cuenta que una función lineal es biyectiva? Porque todos los elementos del conjunto de dominio tienen sí o sí una imagen y todas las imágenes tienen sí o sí un elemento en el dominio. Sí, pero esa es la definición de función. Unicidad y existencia. Pero ¿qué características tiene eso? Está perfecto, pero hay que agregarle una palabrita más a eso. Que a cada elemento del dominio le corresponde una imagen distinta. O dicho de otra manera, a elementos distintos del dominio le corresponden distintas imágenes. A cada elemento del dominio le corresponden distintas imágenes. Y el conjunto imagen coincide con el conjunto rango.
Eso significa que no pueden sobrar elementos del rango que no formen parte del conjunto imagen. Y eso ocurre con las funciones lineales. Si yo miro, para cada número real que yo le doy para representar una función lineal, tiene una imagen distinta. Y eso está ocurriendo con cualquiera de estas funciones. A cada elemento del dominio le corresponde una imagen distinta. A cada elemento del dominio le corresponde una imagen distinta. De esa manera yo noto gráficamente que una función es biyectiva. A elementos distintos del dominio le corresponden distintas imágenes. Para que les quede claro, una función cuadrática, la parábola y a x al cuadrado, no es una función biyectiva, porque yo tengo elementos distintos del dominio, pero que tienen la misma imagen. Por ejemplo, 1 y menos 1, si yo le elevo al cuadrado, me da 1 siempre positivo. Por lo tanto, tengo dos elementos distintos del dominio y tienen la misma imagen. Eso no puede ser biyectivo. Entonces, es biyectiva cuando elementos distintos del dominio le corresponden distintas imágenes. Y es lo que puedo notar en cualquiera de estas dos funciones. A elementos distintos del dominio le corresponden distintas imágenes. Por lo tanto, las funciones, tanto exponenciales como logarítmicas, son funciones biyectivas. Por lo tanto, por eso admiten función inversa. Porque son funciones biyectivas. Y ahora, ¿cómo defino, entonces? ¿Cómo defino función inversa? Dada una función biyectiva, se llama función inversa de una función dada a aquella que tiene como dominio el conjunto imagen de la dada y que tiene como imagen el conjunto dominio de la dada. Y eso está ocurriendo en la función logarítmica y exponencial de la misma base. Lo que es el dominio en una se transforma en la imagen de la otra. Lo que es el dominio de la otra se transforma en el conjunto imagen de la dada. Por eso entonces estas funciones que son biyectivas admiten inversa. Cumplen con la definición de función inversa. ¿Puede repetir, profe? ¿Cómo era la...? Perfecto. En primer lugar dijimos, para que una función tenga inversa, la función original tiene que ser biyectiva. ¿Sí? Sí. Entonces, si yo tengo una función biyectiva, dada una función biyectiva, voy a tener una función inversa de esa función biyectiva dada porque cumple o se cumple que el dominio de la función dada se transforma o es el conjunto imagen de la inversa. Y el conjunto imagen de la función dada es o se transforma en el dominio de la función inversa. Lo que es dominio en una es la imagen de la otra. Lo que es la imagen de la primera es el dominio de la inversa. Y es lo que yo puedo observar en la tablita de valores. Lo que acá es el dominio, aquí está en él la imagen. Lo que acá está en la imagen, aquí está en el dominio. Mirando cualquiera de las dos. ¿Se entiende? Sí. ¿Se entendió? ¿Se Sí, entendió? profe, perfecto. Sí, profe. Bien. Esta definición es para cualquier función biyectiva, para que admite inversa. Entonces, el concepto de función inversa en general dice que dada una función biyectiva, se llama función inversa de una función biyectiva dada, aquella que tiene como dominio el conjunto imagen de la dada y como imagen el dominio de la función dada. Es decir, están cruzados, por decirlo así. Un ejemplo de función inversa, entonces, son las funciones exponenciales y logarítmicas, pero no cualquiera, en la misma base. Si acá la base es 2, su inversa va a ser una función logarítmica de base 2, obviamente, no de cualquier función logarítmica. ¿Está claro? ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. ¿cómo yo ahora, así como le estuve preguntando desde el punto de vista gráfico,
cómo yo interpreto o veo que las funciones son inversas. ¿Cómo yo acá, si no miro las tablitas de valores, no tengo acá el dominio imagen, sino simplemente tengo la gráfica de ambas funciones, cómo yo puedo observar o darme cuenta de que son funciones inversas? Muy sencillo. Porque Sí. mirando A ver, que es ¿sí? biyectiva, ¿Por qué? observando que es biyectiva. Está bien, pero Porque son simétricas. estas dos funciones ahora, Observa la ¿qué dirección tienen la de común para que yo pueda observarla que ambas son inversas? ¿Cómo yo Son puedo simétricas. notar, además de que puede son ser biyectivas? Tienen que tener la Fíjense misma por base. qué. Sí, Porque pero los si yo no valores en tengo X esto, se simplemente reflejan. mirando la gráfica, no Son tengo súper tampoco las simples. funciones, ¿cómo yo noto? Muy sencillo. Fíjense que si yo trazo la función identidad, la función identidad es la recta y igual a x. 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, menos 1, menos 1. Si yo trazo la función identidad, que es la recta, repito, igual a x, trazo mi función identidad, que no es otra cosa que una recta bisectriz a los ángulos rectos, pasa a 45 grados. Fíjense que si por cualquier punto de esta recta o de esta función identidad, yo trazo una recta perpendicular a ella, por cualquier punto de la función identidad, yo trazo una recta perpendicular, es decir, acá tengo 90 grados, por cualquier punto, dije, cuando esa recta perpendicular intercepte a las gráficas de la exponencial y logarítmica, estos puntos de la función respecto a la recta o a la función identidad son equidistantes. ¿Qué quiere decir equidistante? Que están a la misma distancia. Que este segmentito es exactamente igual a este segmentito. Cada punto de la curva exponencial y de la logarítmica están a la misma distancia, por eso dije equidistante, de esa función identidad. Lo que dije con ese punto puedo verificarlo en cualquiera, ¿eh? Yo trazo a 90 grados y entonces esta distancia es exactamente igual a esta distancia. Eso es lo que se verifica cuando las funciones, las curvas, son funciones inversas. Porque al trazar la función identidad, los puntos de ambas curvas equidistan de esa función identidad. ¿Qué quiere decir equidistan? Están a la misma distancia. ¿Entendido? Sí, bro. Muy bien. Una cuestión más para terminar con este análisis. Cuando no tengo identificada en una función logarítmica la base, significa que la base es 10. Y cuando la base es 10 se llama logaritmo decimal. Entonces, si yo no tengo identificada la base, es porque justamente la base es 10 y se llama, repito, logaritmo decimal. Las propiedades son exactamente las mismas. Simplemente estoy diciendo que no se indica cuando el logaritmo es decimal la base. Y es el logaritmo que ustedes tienen tabulado en sus calculadoras. Esa teclita que dice log es logaritmo decimal. No es en cualquier base. Es únicamente logaritmo decimal. Ustedes obviamente ponen el número, apretan esa tecla y le tira el logaritmo decimal de ese número real positivo que colocaron. ¿Sí? Pero repito, las propiedades que hemos visto son exactamente lo mismo. Por lo tanto, si yo tengo esta función
¿cuál va a ser su función inversa? A ver, ¿cuál va a ser su función inversa al logaritmo decimal de x? 10x. 10 a la x, correcto. Esa sería su función inversa. Muy bien. El otro tipo de logaritmo que tienen tabulado ustedes es LN, que también es otro logaritmo que es el logaritmo natural, se llama. Logaritmo natural o neperiano. De ahí la N. Natural o neperiano. Y la base de este tipo de logaritmo es el número irracional E. Tampoco nos indica porque justamente este logaritmo únicamente es de base E. ¿Y qué es? El número, repito, irracional, 2,71, 72, y bueno, ustedes saben que un número irracional tiene infinitas cifras decimales no periódicas. Entonces, el otro logaritmo, que también ustedes tienen tabulado en su calculadora, es cuando tenemos LN o logaritmo natural o neperiano, que se lo simboliza de esta manera. Pero repito, por ser logaritmo, las propiedades que hemos visto se cumplen exactamente las mismas. Solamente existen logaritmos de números positivos, bueno, todo lo que hemos hablado. Una última cuestión. ¿Qué pasa si yo quiero utilizar la calculadora para calcular el logaritmo en cualquier base? Es decir, lo que yo le estuve explicando recién. Si no puedo hacer mentalmente, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Alguien sabe cómo hacer, por ejemplo? Fíjense, si yo quería calcular el logaritmo en base 2 de 4. Era muy fácil hacer esto, sabemos que esto es 2, porque 2 elevado al cuadrado me da 4. Pero pongo este ejemplo para que entiendan. ¿Qué pasa si esto yo lo quiero hacer con la calculadora? ¿Cómo hago? Profe, ¿Sí? se hace una división de logaritmos, ¿puede ser? Muy bien. ¿Cómo? A ver, perfecto. Logaritmo de 4 dividido logaritmo de 2. Perfecto. Pero ¿qué logaritmos son estos ahora? Si no tienen Decimales. base. ¿Cómo? ¿Son logaritmos? Decimales. Decimales, que son los que tienen tabulado, correcto. De esa manera puedo calcular el logaritmo de cualquier base, de cualquier número real positivo, utilizando la calculadora. Se transforma o se hace el cociente entre dos logaritmos decimales. ¿Qué logaritmos decimales? En el numerador, el logaritmo decimal del número que le di a la variable independiente, sobre el logaritmo decimal de la base del logaritmo que estoy calculando. De esa manera, entonces, yo puedo utilizar la calculadora para calcular cualquier logaritmo. Y si no sé las potencias o tengo un número cualquiera, puedo utilizar también entonces la calculadora haciendo el cociente, repito, como dijeron, entre dos logaritmos decimales, del número que le doy a la variable independiente sobre el logaritmo decimal de la base dada. Eso no es nada extraída de los pelos, ¿eh? Eso viene, yo lamentablemente no me puedo detener a repasar un poco este tema del logaritmo, pero eso sale de lo que se llama cambio de base del logaritmo. Después, aquel que le interese en una clase de consulta, puedo explicarle todas estas condiciones del logaritmo. En este momento estamos viendo nada más que funciones, o sea, repasando en realidad funciones logaritmos. Esto que recién vimos, que es un cociente, no es que es algo mecánico, no. Es algo que se demuestra que es así, y es lo que se llama cambio de bases de logaritmo. De ahí sale ese cociente que recién me dijeron. Repito, a aquel que le interesa, después podemos ver qué significa cambio de base en una clase de consulta, para que les quede claro a aquel que no interprete. Bien, otra de las cuestiones importantes a saber y recordar en logaritmo: las propiedades del logaritmo respecto a las operaciones fundamentales de la matemática.
¿Esto qué quiere decir? El logaritmo de una suma, el logaritmo de una resta, el logaritmo de un producto, el logaritmo de un cociente, de una potencia y de una raíz de números reales. Esto es más que importante que recuerden las propiedades que cumple el logaritmo respecto de las 6 operaciones fundamentales de la matemática. Recordar que el logaritmo no es distributivo respecto de la suma ni de la resta de números reales. Y esto sí lo voy a recordar porque más que importante, y repito, vamos a ocupar muchísimas veces, y ustedes sobre todo después en la parte práctica. No solamente ahora en funciones, sino cuando sigamos trabajando con la operación logaritmo. Entonces, si recordamos las propiedades del logaritmo respecto a las operaciones fundamentales, el logaritmo de una suma de números reales donde A y B pertenecen a los números reales, esto es válido para cualquier base, por eso no indiqué siempre que la base cumpla con la condición que un número real positivo y distinta de 1. Eso ya está descartado que es así. Ya explicamos eso. ¿Por qué no indico base? Porque estas propiedades se verifican para cualquier base positiva y distinta de 1. Estas propiedades del logaritmo. Sea logaritmo decimal, sea logaritmo, repito, en cualquier base real positiva y distinta de 1. Por lo tanto, también esto incluye, porque por ahí creen que el logaritmo neperiano es distinto. No, es un logaritmo común como cualquiera, nada más que la particularidad de que la base es el número e. Nada más, pero cumple con las mismas propiedades por ser logaritmo. Entonces, si yo tengo un logaritmo de una suma, el logaritmo no es distributivo respecto de la suma. Puse 2 números, pero esto es válido para la cantidad de sumandos que tenga. El logaritmo no es distributivo respecto a la suma ni a la resta de números reales. Por lo tanto, primero hay que resolver la operación matemática, la suma o la resta, y al resultado le saco el logaritmo. Es decir, que esto es igual al logaritmo de A más B. Esto no es igual a decir el logaritmo de A más el logaritmo de B. Y en grande lo tacho. No es distributivo. Lo mismo ocurre si yo tengo que hallar el logaritmo de A menos B, pero cuidado, esta resta tiene que ser un número positivo, porque dijimos que únicamente existen logaritmos números positivos, por lo tanto, sí o sí, A tiene que ser mayor que B, ni siquiera igual, porque tampoco existe el logaritmo de 0. Por lo tanto, esto va a ser posible siempre que A sea mayor que B, y donde A y B son números reales. Y esto también es igual al logaritmo de A menos B. Sí o sí, primero tengo que resolver la resta y luego el logaritmo. Esto no es igual al logaritmo de A menos el logaritmo de B. Esto no es distributivo. Muy bien, pero respecto de las otras operaciones, ahora, si tengo el logaritmo de un producto, por ejemplo, el logaritmo de A por B por C, donde evidentemente este producto tiene que ser positivo, porque solamente existen logaritmos de números positivos. Ahora el logaritmo sí se transforma en una suma de logaritmos. No es que sea distributivo. El logaritmo de un producto se transforma en la suma de los logaritmos de cada uno de los factores. Por lo tanto, esto es igual al logaritmo de A más el logaritmo de B más el logaritmo de C. Y así de acuerdo a la cantidad de factores que tenga el. Y fíjense que estos números tienen que ser todos positivos para que estos logaritmos existan. El logaritmo de un cociente se transforma en la resta de los logaritmos. Logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. El cociente, entonces, el logaritmo de un cociente se transforma en la resta de los logaritmos. El logaritmo de un número elevado a una potencia se transforma en el producto de la potencia que baja a multiplicar al logaritmo de la base.
y el logaritmo de una raíz en cualquier índice se transforma en el logaritmo del radicando dividido el índice de la raíz. Por lo tanto, entonces, esas son las propiedades del logaritmo, de la operación logaritmo respecto a las 6 operaciones fundamentales de la matemática. Esto, repito, tiene que ser un ABC que ustedes lo tienen que manejar porque esto vamos a seguir aplicando para inclusive demostrar algunas propiedades que vamos a ver más adelante en límite y en la resolución de ejercicios. Bien, ¿alguna pregunta respecto de esto que hemos visto? Si no, vamos a entrar en otro tipo de funciones para terminar. ¿Alguna pregunta? No, Chicos, Profe. ¿todo entendido? ¿Todo entendido? Sí, profe. ¿Se comprendió? Sí. Bien. Vamos a entrar ahora a repasar el tema de las funciones trigonométricas. Funciones trigonométricas. Muy bien. Las funciones trigonométricas también se conocen con el nombre de funciones circulares. ¿Y por qué? Porque provienen de representaciones de las funciones en el círculo o en la circunferencia trigonométrica. ¿Pero por qué se llaman funciones trigonométricas? Bueno, trigonométrica es una palabra que viene de la palabra griega trígono y viene de la unión de dos palabras para nosotros, de trígono y de métrica. Métrica significa medida y en griego trígono significa ángulo. Y justamente reciben el nombre de funciones trigonométricas porque son funciones definidas para ángulos. El dominio de este tipo de funciones son ángulos. Son medidas de ángulos. De ahí trigonométrica, medida de ángulos. De ahí el nombre entonces de funciones trigonométricas. Funciones definidas para medidas de ángulos. Quiere decir que cuando yo tengo que graficar este tipo de funciones, yo le tendré que dar a la variable independiente medidas de ángulos. Medidas de ángulos. Y entonces aquí están las funciones justamente que ustedes conocen, que son las funciones, ¿cuáles son las trigonométricas? El seno, el coseno, la tangente, la cotangente, secante y cosecante. Pero en realidad no es seno, sino seno de un ángulo, coseno de un ángulo, tangente de un ángulo, cotangente de un ángulo. Son funciones definidas para ángulos. No existe el seno, no existe la tangente. Existe la tangente de un ángulo, el coseno de un ángulo. Por eso es que no podemos decir nada más que tangente, función tangente. La función tangente de un ángulo. Muy bien, ¿cómo definimos o cómo se definen las funciones trigonométricas? Y bueno, esto también un poquito es un repaso. Las funciones trigonométricas se definen como la razón o la relación entre dos lados de un triángulo rectángulo. Cualquiera de las 6 funciones trigonométricas se definen como la razón. Razón es un cociente, una fracción. Por eso se dice razón. Como la razón o la relación entre dos lados de un triángulo rectángulo. Y entonces, si nosotros tenemos en cuenta esto que acabo de decir, y dibujo un triángulo rectángulo, obviamente un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto, donde los lados que componen ese ángulo recto lo llamamos catetos, y al lado justamente oblicuo, o que está enfrente del ángulo recto, es lo que llamamos hipotenusa del triángulo rectángulo, ¿sí? Y entonces, si llamamos con letras a los lados, la relación entre dos lados de un triángulo rectángulo definen a las 6 funciones trigonométricas. Y eso va a depender justamente del ángulo que yo tome,
porque no es lo mismo que tome este ángulo, lo voy a llamar a los ángulos con letras griegas, que llame a este ángulo y quiera calcular las funciones trigonométricas de ese ángulo. La definición va a ser la misma, pero va a cambiar la relación de los lados. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo quiero definir el seno o la función seno de un ángulo, en este caso de alfa, la función seno se define como el cateto opuesto al ángulo sobre la hipotenusa. Opuesto quiere decir que está enfrente, que no forma parte del ángulo. Para alfa, el opuesto es A. La hipotenusa siempre es la misma. Mientras que si yo quería hallar el seno de beta, la definición de seno también es la misma, cateto opuesto sobre hipotenusa. Pero para beta no es ahora el opuesto, es el lado B. La hipotenusa la misma. Por lo tanto, entonces, la definición de seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Pero dependiendo del ángulo, va a ser la expresión de esa relación entre estos dos lados del triángulo rectángulo. Entonces, para el ángulo alfa, esto va a ser A sobre H, pero para beta va a ser B sobre H. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Lo que decía la definición, relación entre dos lados de un triángulo rectángulo. Así como definí el seno, puedo definir el coseno para cualquiera de los ángulos. Y nuevamente, ahora si defino, va a ser cateto adyacente sobre hipotenusa. Adyacente es el que forma parte del ángulo. Para alfa, el adyacente es B. Y la hipotenusa obviamente H. Pero para beta el adyacente es A sobre la hipotenusa. De esa manera definimos coseno de un ángulo. La tangente se define como la relación entre los catetos. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Por lo tanto, esto va a ser A, para alfa, A sobre B, mientras que para beta va a ser B sobre A. Opuesto sobre adyacente. La cotangente también es la relación entre los catetos, pero al revés de la tangente. Es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Para alfa entonces va a ser B sobre A, mientras que para beta va a ser A sobre B. La secante del ángulo alfa se define como la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Por lo tanto, para alfa, bueno, la hipotenusa es siempre la misma, sobre el adyacente, para alfa es B. Mientras que para el ángulo beta, hipotenusa es la misma, pero el adyacente para beta es A. Y por último, la cosecante se define como la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Para el ángulo alfa, el cateto opuesto es A, mientras que para beta va a ser la hipotenusa y el cateto opuesto es B. Y hemos definido, entonces, las 6 funciones trigonométricas que son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, que dependen obviamente del ángulo que estoy tomando para aplicar esa relación entre los lados del triángulo rectángulo. Pero ¿por qué hice estas 2 columnas? Bueno, porque ahora si nosotros miramos las funciones del ángulo alfa y de las funciones del ángulo beta, podemos sacar algunas conclusiones. En primer lugar, si solamente miro las funciones de alfa, vemos que si yo miro esta relación de los lados, hay algo que se verifica, que la función tangente y cotangente son funciones inversas, porque fíjense acá es opuesto sobre adyacente que adyacente sobre opuesto. Por lo tanto, tangente y cotangente de un mismo ángulo son funciones inversas. Lo mismo ocurre con el coseno y la secante. Lo mismo ocurre con el seno y la cosecante de un mismo ángulo.
Lo que dije para alfa se verifica exactamente para beta. Por lo tanto, entonces, para un mismo ángulo, seno y cosecante son funciones inversas, coseno con la secante y tangente con la cotangente. Lo mismo pueden observar para el ángulo beta. Pero ahora voy a comparar estas relaciones trigonométricas de estas 6 funciones de los ángulos tanto alfa y beta. ¿Y qué pueden notar? ¿Qué pueden notar? ¿Qué pueden notar? ¿Pueden notar algo que se cumple o que se verifica? Puede ser que la ¿Sacarme tangente alguna conclusión si yo comparo estas 2 columnas? Hola. ¿Sí? ¿Te escucho? Puede ser que la tangente de alfa sea la inversa de la tangente de beta. Sí, son inversas, pero además, si es inversa con la tangente de beta, ¿cómo es con la cotangente de beta? La tangente de alfa, ¿cómo es con la cotangente de beta? Igual. Igual. La cotangente de alfa es lo mismo que la tangente de beta. El seno de alfa es lo mismo que el coseno de beta. El coseno de alfa es lo mismo que el seno de beta. La secante de alfa es lo mismo que la cosecante de beta. La cosecante de alfa es lo mismo que la secante de beta. Por lo tanto, si yo miro, puedo observar que el seno de un ángulo es igual al coseno del otro ángulo. El coseno de alfa es lo mismo que el seno de beta. Y lo mismo está ocurriendo entre la tangente de alfa con la cotangente de beta, la cotangente de alfa con la tangente de beta, la secante de alfa con la cosecante de beta y la cosecante de alfa con la cotangente de beta. ¿Qué significa esto? Esto es muy importante saberlo, sobre todo después cuando quiero representar las funciones. Fíjense que si yo miro mi triángulo rectángulo, porque repito, las funciones trigonométricas se definen como la relación o razón o cociente entre 2 lados de un triángulo rectángulo, también el triángulo, independientemente del tipo de triángulo que sea, el triángulo es el polígono de menor número de lados. El polígono de menor número de lados. ¿Por qué? Porque es justamente un polígono, es una figura cerrada. Y la figura cerrada de menor número de lados es el triángulo. Y en todo polígono, se verifica que la suma de los ángulos interiores es 180 grados. Si yo tengo en particular un triángulo rectángulo, uno de los ángulos necesariamente es 90. Es 90. Por lo tanto, por esta condición de que la suma de los ángulos interiores de todo tiene que ser 180, necesariamente alfa más beta tienen que sumar 90 grados. Y 2 ángulos que sumen 90 grados se denominan ángulos complementarios. Ángulos complementarios. Así como 2 ángulos que suman 180 grados se llaman suplementarios, la suma de 2 ángulos que suman 90 grados se denominan complementarios. Y entonces, teniendo en cuenta esto, siempre estos 2 ángulos van a ser complementarios por esta condición de la suma de los ángulos interiores. Siempre van a tener que sumar 90 grados. Y entonces, siempre que yo tenga 2 ángulos complementarios, se va a verificar esto que dice aquí. Que la función trigonométrica de un ángulo es igual a la cofunción de su complementario. Seno, coseno. Tangente, cotangente. Secante, cosecante.
Entonces, en ángulos complementarios se cumple la condición de que el valor de la función trigonométrica de un ángulo es igual a la cofunción de su complementario. Por eso hicimos esto, para explicarles esta propiedad que se cumple en los ángulos complementarios. ¿Por qué es importante esto? Y bueno, porque fíjense que cuando yo tenga que graficar este tipo de funciones, es muy fácil ver que si yo les digo que el seno de 30 grados es igual a 0,5, automáticamente estoy sabiendo cuánto vale el coseno de 60 grados. El coseno de 60 grados también va a valer 0,5. Por esto que les acabé de decir. ¿Cuál es el complementario de 30? El complementario de 30 es 60, porque ambos suman 90. El valor de la función de un ángulo es igual a la cofunción de su complementario. Entonces, los valores de función de las 6 funciones de 30 grados van a ser iguales a los valores de la cofunción de, en este caso, 60 grados, que es su complementario. Si yo tengo un ángulo de 45 grados, su complementario es 45 grados. Por lo tanto, el seno de 45 va a ser exactamente igual al coseno de 45. La tangente de 45 va a ser exactamente igual a la cotangente de 45. La cosecante de 45 va a ser igual a la secante de 45. Porque se cumple esta propiedad de que las funciones de un ángulo son iguales a las cofunciones de su ángulo complementario. ¿Entendido esto? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Muy bien. Para eso entonces hemos visto esta propiedad de las que cumplen las funciones trigonométricas respecto de los ángulos complementarios. ¿Cómo representamos gráficamente los segmentos de estas funciones trigonométricas? Bueno, vamos a ver para un cuadrante un repaso y después ya la gráfica de la función seno, en particular de la función seno, porque después ustedes van a estudiar de las funciones trigonométricas, en particular van a estudiar la función sinusoidal. ¿Qué es la función sinusoidal? Una función del seno. Porque sinusoidal viene de seno. ¿Y por qué sinusoidal? Porque justamente la gráfica de la función seno se llama sinusoide. Y de ahí va a venir sinusoidal. ¿Está? ¿Por qué estudian en particular, o estudiamos en particular la función sinusoidal respecto de las otras 5 funciones? Y porque van a ver que justamente los movimientos vibratorios o los movimientos de ondas justamente son funciones de sinusoides, son representaciones de sinusoides. Por eso en particular estudiamos la función seno y la función sinusoidal. Muy bien. Vamos a ver entonces ahora la representación de los segmentos de las funciones trigonométricas en la circunferencia trigonométrica. En la circunferencia trigonométrica. Largo el título, por eso lo abrevié. Entonces, vamos a tomar un sistema de ejes donde justamente el centro de esa circunferencia trigonométrica es el origen de coordenadas. El centro de esa circunferencia trigonométrica es el centro de coordenadas. ¿Y a qué llamamos circunferencia trigonométrica? A aquella que tiene como radio la unidad. Es decir, que yo voy a graficar esa circunferencia trigonométrica, aquella que tiene como radio la unidad. Obviamente lo hago en una escala del dibujo, que no voy a hacer de 1 centímetro, voy a hacer una circunferencia chiquitita. En una escala del dibujo ampliada. De manera tal, pero en una escala, el radio yo sé que es 1. Y entonces represento mi circunferencia trigonométrica. Y entonces
esa circunferencia con el sistema de eje divide el sistema de eje en 4 cuadrantes o en 4 cuartos de circunferencia, donde justamente, como nosotros medimos los ángulos positivos en sentido antihorario, esto va a ser el origen del primer ángulo o el ángulo de 0 grado. Luego tendré aquí 90, 180, 270, 360. 4 ángulos de 90 grados. De 0 a 90 tengo el primer cuadrante, de 90 a 180 el segundo, de 180 a 270 el tercero, y de 270 a 360 el cuarto cuadrante. Fíjense que nosotros podemos representar las funciones con mediciones de ángulos que pueden estar dados los ángulos en 4 sistemas de medición. Cuando yo estoy hablando recién de 0 grados, 90 grados, 180, 270, estoy hablando del sistema de medición angular sexagesimal, donde la unidad es el grado sexagesimal. Y cada ángulo recto es de 90 grados sexagesimales, cuyo simbolito es el redondito que se coloca en el extremo superior derecho del ángulo. Es decir, si yo quiero decir 30 grados, escribo de esta manera. En el extremo superior derecho coloco ese simbolito que me indica grado sexagesimal y que en las calculadoras se llama sistema de Gradiane. De Gradiane. Si yo coloco la calculadora en el sistema de Gradiane, porque estoy trabajando en este sistema. Pero no solamente puedo graficar la función en ese sistema angular, porque también tengo el sistema centesimal. El sistema centesimal viene de 100, donde cada ángulo recto mide 100 grados. Por lo tanto, el 0 siempre es aquí, pero acá va a ser 100 grados centesimales, 200, 300, 400. Es decir, que aquí la equivalencia entre estos dos sistemas nos está indicando de que por cada 90 grados sexagesimales equivalen a 100 grados centesimales. Y si tomo todo un ángulo de todo un giro, los 360 grados sexagesimales equivalen a 400 grados centesimales. ¿Cómo lo diferencio? Y porque el simbolito ahora es una G. La G colocada en el extremo superior del ángulo me está indicando que el sistema ya no es el sexagesimal, sino el centesimal. ¿Y por qué la G? Porque en las calculadoras se reconoce este sistema como el sistema Gradiane. Gradiane, que es la G. De ahí entonces este otro sistema. Nosotros estamos obviamente acostumbrados a trabajar con el sistema sexagesimal, o el sistema circular, que es el otro sistema de medición de ángulo, cuya unidad es el radiano. Y de ahí entonces que las calculadoras indican a este sistema, que estoy trabajando en este sistema, como con la letra R. Radian, porque la unidad del sistema circular es el radiano. ¿Y cómo se expresan? ¿Cómo se expresa o cómo reconozco un ángulo que está expresado en el sistema circular en radianes? Porque se expresa o como un número real o como un número, como una fracción del número pi. Cuando yo digo, por ejemplo, 45 grados, ahí estoy en el sistema. ¿En qué sistema estoy ahí? En el sistema sexagesimal. Sexagesimal. Este ángulo es exactamente lo mismo que pi sobre 4 radianes. ¿Por qué? Y porque así como cada ángulo recto en el sistema sexagesimal es 90, en el sistema circular Gradiane es de 100, en el sistema de circular de radianes es pi sobre 2. Por lo tanto, cada ángulo de 90 grados es pi sobre 2. Aquí tendré pi, aquí tendré 3 medios de pi, y aquí tendré 2pi. Entonces, cuando tengo el ángulo expresado como una fracción del número irracional pi, estoy en el sistema circular. O bien, fíjense, como pi es un número irracional, si yo divido estos números, estoy teniendo un número real.
Entonces, cuando el ángulo está expresado como un número real, es porque estoy en el sistema circular, cuya unidad es el radian. De esa manera, entonces, puedo expresar los ángulos. Y por último, tengo un cuarto, que es el menos ocupado, que es el sistema horario, donde cada ángulo recto equivale a 6 horas. Por lo tanto, acá tendré 6, 12, 18, 24. ¿Y por qué esto? ¿De dónde sale el sistema horario? Sale justamente del tiempo que tarda la Tierra en hacer una rotación alrededor de su eje. La Tierra tarda 24 horas en hacer una rotación o un movimiento de rotación completo, tarda 24 horas, es decir, un día. Por lo tanto, de ahí entonces, de ese movimiento de rotación de la Tierra, sale el sistema angular horario. Muy bien, nosotros, repito, estamos acostumbrados a trabajar únicamente con esta relación, o con el sistema sexagesimal o el sistema, repito, circular, cuya unidad es el radian. Con el sistema centesimal o el sistema horario no estamos acostumbrados a trabajar, pero quiero que sepan que existen también ambos sistemas. Muy bien. Teniendo en cuenta entonces esta relación, si yo tomo un ángulo cualquiera en el primer cuadrante, por ejemplo, tomo esta rotación y tomo este ángulo X, un ángulo cualquiera comprendido entre 0 y 90 o entre 0 y pi sobre 2, y quiero hallar cuánto valen las funciones para ese ángulo X, yo puedo encontrar exactamente la longitud, de ahí el nombre, del segmento, cuyo valor numérico de esa longitud está representando las funciones para el ángulo X, del seno, el coseno, la tangente. ¿Y cómo hago eso? Me remito a la definición de las funciones. Las funciones se definían como la relación entre dos lados de un triángulo rectángulo. Por lo tanto, lo que tengo que hacer ahora es definir primero el triángulo rectángulo. ¿Cómo? Muy sencillo. Tomo el extremo del radio que giró para determinarme el ángulo y lo proyecto en forma perpendicular al eje de las abscisas. Tengo el ángulo recto y aparece mi triángulo rectángulo. Entonces estoy en condiciones de establecer cuáles son las funciones para este ángulo X, en este caso ubicado en el primer cuadrante. Y entonces aplico la definición. Si yo tuviera que hallar el seno del ángulo X, se define como cateto opuesto sobre hipotenusa. Pero ¿qué pasa? Por definición, la circunferencia trigonométrica era aquella cuyo radio era la unidad. Y si yo miro para cualquier posición que esté el ángulo en el primero, segundo, tercero, cuarto, cuando yo proyecte y defina el triángulo rectángulo, la hipotenusa siempre va a ser el radio de la circunferencia. Por lo tanto, la hipotenusa siempre va a estar valiendo 1. Conclusión, si yo quiero definir el seno entonces es el cateto opuesto, voy a llamar A al cateto opuesto y B al cateto adyacente para X, al ángulo X, vemos que esto va a ser A sobre 1. Por lo tanto, esto me está indicando que esta longitud, la longitud del segmento cateto opuesto, está representando el seno del ángulo X. Teniendo en cuenta esta definición, también puedo decir que la longitud del cateto adyacente va a estar representando el coseno del ángulo X, porque el coseno se define como cateto adyacente sobre hipotenusa, pero la hipotenusa siempre es 1. Por lo tanto, de ahí el nombre representación de los segmentos, porque estos segmentos, las longitudes de esos segmentos, están representando los valores de las funciones trigonométricas para ese ángulo que estoy tomando. Así como representé el seno y el coseno, ¿puedo representar las otras 4? Sí, lo puedo hacer. Pero para representar las otras 4 debo trazar rectas auxiliares, que me van a permitir determinar la longitud del segmento que la representa esa función. Y para el caso de la tangente, y encontrar el segmento tangente para ese ángulo, en primer lugar tengo que trazar la recta auxiliar tangente
a la circunferencia trigonométrica. Y una recta es tangente a una circunferencia cuando la toca en un solo punto. A eso se llama recta tangente. Entonces, la recta tangente auxiliar que voy a utilizar para determinar el segmento tangente de X va a ser la recta tangente en el ángulo de 0 grado a la circunferencia, es decir, que la toca en ese punto. Esta es mi recta tangente a la circunferencia. ¿Cómo hago para encontrar ahora el segmento que representa la tangente de X? Prolongo el radio vector hasta que corte a la recta tangente. Desde 0 grado o desde el punto de tangencia hasta donde la prolongación del radio cortó a esa recta tangente, esa longitud representa la tangente del ángulo X. De esa manera encuentro el segmento tangente. Para encontrar el segmento cotangente debo trazar la recta auxiliar cotangente, que va a ser una recta que toca siempre a la circunferencia en el ángulo de 90 grados y paralela al eje de la abscisa. Esta es mi recta cotangente. ¿Y cómo hago? Tengo que prolongar el segmento hasta que corte el segmento del radio, hasta que corte. No tienen por qué coincidir, cuidado. Acá pareciera ser justo que coinciden, no tienen por qué coincidir. No necesariamente, porque fíjense que si yo tomaba un ángulo aquí más arriba, cuando yo prolongue, corta acá y va a ser esa longitud nada más. En este caso, es todo ese segmento, el segmento cotangente por el ángulo. Tengo que prolongar el radio hasta que corte a la recta cotangente. ¿Pueden coincidir que corte tanto a la tangente y a la cotangente? Sí. ¿En qué ángulo van a coincidir? Que corte justamente la recta tangente y cotangente del segmento. ¿En qué ángulo? En 45, muy bien, en 45 grados. Correcto. Es en el único ángulo en que esta longitud y esta longitud son iguales y esa prolongación corta en un mismo punto a ambas rectas. De esa manera encuentro el segmento cotangente. Para los segmentos A, antes de secante o cosecante, esta recta tangente y esta recta cotangente no se mueven de esa posición para cualquier ángulo ubicado en el primero, en el segundo, en el tercero o en el cuarto. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo tengo un ángulo en el segundo cuadrante, tengo que trazar estas mismas rectas, esas no se mueven. ¿Qué es lo que hago? Si yo tenía en el segundo cuadrante un ángulo, para encontrar el segmento tangente lo prolongo hacia abajo, y este va a ser el segmento tangente para ese ángulo. Prolongo el segmento hacia arriba, y esto va a ser todo el segmento cotangente. Si tengo en el tercer cuadrante, prolongo para arriba, tanto para la tangente como para la cotangente. Si tengo en el cuarto cuadrante, prolongo hacia abajo para cortar a la tangente y prolongo hacia arriba para la cotangente. Por lo tanto, esa recta auxiliar tangente y esa recta auxiliar cotangente no se mueven de esa posición para determinar los segmentos de dichas funciones para cualquier ángulo en cualquiera de los 4 cuadros. Ahora, en el caso del segmento secante y cosecante, sí también debo trazar rectas auxiliares, pero sí son móviles. Son móviles esas rectas auxiliares para determinar secante y cosecante. Y son móviles porque dependen de la posición del ángulo que estoy tomando. ¿Y qué quiere decir eso? Para poder trazar esa recta auxiliar que me va a determinar el segmento secante y cosecante, por el extremo del radio que determina la posición del ángulo, debo trazar una recta perpendicular al radio, es decir, que acá tengo 90 grados. Y esa es la condición para determinar el segmento secante y cosecante. Por lo tanto, si yo tenía un ángulo en el cuarto cuadrante que está aquí, perpendicular a ese radio, debo trazar esa recta auxiliar. Por eso,
Esa recta es móvil, depende del extremo del ángulo. ¿Y para qué me sirve esta recta auxiliar? Para determinar justamente la longitud del segmento secante y cosecante. Donde esa recta auxiliar corte al eje de las abscisas, voy a tener el segmento secante. Acuérdense bien que secante y coseno son inversas, entonces, sobre el eje que medía el coseno va a quedar medida la secante. Por lo tanto, siempre sobre el eje X. Donde esa recta auxiliar corte al eje de las ordenadas, tengo el segmento cosecante. Acuérdense, seno y cosecante son inversas. Si el seno está paralelo al eje Y, siempre la cosecante va a estar medida sobre el eje de las Y. Y de esa manera, entonces, puedo obtener los segmentos de las 6 funciones. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Lo que expliqué para el primer cuadrante, puedo reproducir para cualquiera de los 4 cuadrantes. De aquí también salen los signos de las funciones. ¿Por qué? Porque si yo miro, vemos que tengo segmentos que representan a la función, y en este caso, para las 6 funciones, todos los segmentos quedan o son paralelos a los ejes positivos del sistema de coordenadas. Coseno sobre el eje X positivo. Seno paralelo al eje Y positivo. Por lo tanto, seno y coseno evidentemente son positivos. Tangente paralelo al eje Y positivo. Cotangente paralelo al eje X positivo. Tangente y cotangente positiva. Cosecante sobre el eje X positivo. Cosecante sobre el eje Y positivo. Por lo tanto, esto nos está indicando que en el primer cuadrante, o para ángulos comprendidos entre 0 y 90, las 6 funciones son positivas. Y esto también es lógico que si el seno es positivo, su inversa tiene que ser positiva. Si el coseno es positivo, su inversa tiene que tener el mismo signo. Si la tangente es positiva, su inversa tiene que ser positiva. Por lo tanto, estamos viendo que en el primer cuadrante las 6 funciones son positivas. No así en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante, si yo tengo un ángulo, el coseno va a quedar sobre el eje menos X. Por lo tanto, en el segundo cuadrante el coseno es negativo. Por lo tanto, su inversa, la secante, también va a ser negativa. ¿Qué otra función va a ser negativa? Si yo prolongo, la tangente me va a quedar un segmento paralelo al menos Y. Por lo tanto, la tangente es negativa. Su inversa, la cotangente, también negativa. Por lo tanto, en el segundo cuadrante, o para ángulos entre 90 y 180, solamente es positivo el seno y la cosecante. Si estoy en un ángulo del tercer cuadrante, prolongo, me queda el seno paralelo a menos Y, coseno paralelo a menos X. Por lo tanto, vemos que en el tercer cuadrante, seno y coseno son negativos. Por lo tanto, sus inversas van a ser negativos. Secante y cosecante negativa. En cambio, cuando yo prolongue el radio hasta cortar a la recta tangente y cotangente, cortan a un eje paralelo al eje Y, a un eje paralelo al eje X positivo. Por lo tanto, en el tercer cuadrante, tangente y cotangente son positivas, son las únicas positivas. En el cuarto cuadrante, nuevamente, el seno es negativo, pero el coseno positivo, porque queda sobre el eje X positivo. Sus inversas tienen el mismo signo. Si el seno es negativo, cosecante negativa. Si el coseno es positivo, la secante es positiva. Prolongo, corta la recta tangente paralelo a menos Y. La tangente negativa, su inversa, la cotangente negativa. Conclusión, cuarto cuadrante únicamente positivo el coseno y la secante. De ahí salen esa famosa tablita de los signos de las funciones trigonométricas. En el primer cuadrante todas positivas, en el segundo cuadrante únicamente positiva el seno y la cosecante, en el tercer cuadrante únicamente positiva tangente y cotangente, y en el cuarto cuadrante únicamente positiva el coseno y la secante. Las restantes obviamente negativas. De ahí entonces el signo de las funciones trigonométricas. ¿Comprendido? ¿Comprendido?
¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? Profe, medio largo nomás. Muy bien. Vamos a ver entonces ahora la representación de la función seno de alguna de las funciones. Y entonces vamos a representar la función seno de x y a la vez la del coseno de x. Vamos a representar gráficamente en el sistema de eje cartesiano la función seno y coseno. Si ustedes ven, ¿por qué hicimos recién esa representación en el círculo trigonométrico? Ven ustedes que la función seno y coseno están definidas para cualquier ángulo comprendido entre 0 y 360 o entre 0 y 2pi. Por lo tanto, estas funciones existen para cualquier ángulo, porque nosotros graficamos recién los segmentos para ángulos desde 0 a 360 o 2pi. Pero yo puedo repetir indefinidamente para ángulos de más de un giro, y van a seguir existiendo los valores de las funciones. Por lo tanto, estas funciones existen para cualquier ángulo positivo. Pero también existen para ángulos negativos, porque si en lugar de medir los ángulos positivos, yo hubiese empezado a medir los ángulos negativos, es decir, en sentido horario, el 0 estaría aquí. Y lo mismo existiría para cualquier ángulo negativo. Conclusión, la función seno y coseno tienen como dominio todos los números reales, porque existen para cualquier ángulo. Existen para cualquier ángulo. ¿Y cómo me dice usted existe para cualquier ángulo y me dice todos los números reales? ¿Cómo me vincula esta relación? Si me dice para todos los ángulos y me dice para todos los reales. ¿Por qué digo esto? A ver, ¿quién interpreta esto? Hoy expliqué, ya dije esto que estoy diciendo, pero a ver si interpretan. ¿Por qué digo que estas funciones existen para todos los números reales y su dominio son todos los números reales? O que existen para cualquier ángulo, sea positivo o negativo. Por el radio, ¿puede ser? No, hijo, porque fíjense qué dijimos, que los ángulos pueden medirse en 4 sistemas. Y decir el sistema sexagesimal, también puedo trabajar en el sistema centesimal, que está expresado como una fracción del número pi o como un número real. Y entonces, si digo para todos los ángulos, cualquier ángulo expresado en el sistema centesimal, lo puedo expresar como un número real. Por lo tanto, entonces, decir en el sistema sexagesimal, ese ángulo lo puedo expresar en el sistema también centesimal, y en el sistema centesimal es un número real. Por lo tanto, entonces, los ángulos pueden escribirse también como números reales, o en números reales, que sería el sistema centesimal. Como existe para cualquier ángulo, existe entonces para cualquier número real. De ahí entonces el dominio, todos los números reales. ¿Se entendió esto que dije? Sí, profe. Muy bien. Entonces vamos a hacer una tablita. Y para ello vamos a tomar ángulos, ¿sí? Y ya voy a escribir aquí el seno, en lugar de escribir voy a poner seno y al lado el coseno. Entonces a x, el seno de x, y también vamos a representar el coseno. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dividir ese círculo trigonométrico, puedo tomar para cualquier ángulo, dijimos, pero vamos a tomar esa circunferencia, dividirla en partes iguales para poder graficar y ver que los ángulos se repiten en sus valores, ¿sí? Esto que yo voy a decir lo hacen con la calculadora, lo ponen en la calculadora al ángulo, y ustedes tienen las funciones seno, coseno y tangente, apretan la función correspondiente y les tira el valor. ¿Qué es lo que voy a hacer para graficar muy rápidamente estas funciones? Le voy a dividir a la circunferencia en partes iguales, de ángulos
iguales. Por ejemplo, voy a dividir en 8 partes. Y si divido en 8 partes, la circunferencia completa estoy dividiendo en ángulos de 45 grados. Estoy dividiendo cada ángulo recto por la mitad. Entonces tengo dividido en 8 partes. Entonces, 0 grados, pi sobre 4 significa 45 grados, porque dijimos que pi sobre 2 es 90. Si divido otra por la mitad, pi sobre 4. Pi sobre 2, si ya sumo 45 grados, voy a estar en 1/4, 2/4, 3/4 de pi, que es lo mismo que 135 grados. Si sumo 45 grados más, estoy ya en 4/4 de pi, que es lo mismo que diga pi, que es 180 grados. Si le sumo 45 grados más, que es 1/4 más, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4 de pi, 5 ángulos de 45 grados, ya estoy en 225 grados. Si le sumo otro 45 grados, estoy en 6/4, que es lo mismo que diga 3/2, si simplifico 6/4, y estoy en 270 grados. Si le sumo a 6/4, 1/4 más un 45, estoy en 7/4 de pi, que es lo mismo que diga 315 grados. Y si le sumo 1/4 más, un 45 grados más, estarían 8/4 de pi, que simplificado es lo mismo que diga 2pi, que es 360 grados. Entonces, dividía mi círculo en ángulos de 45 grados. Cada 45 es 1/4. 1/4, 2/4, que simplificado es 1/2, 3/4, 4/4, que simplificado es 1, 5/4, 6/4, que simplificado es 3/2, 7/4, 8/4, que simplificado es 2pi. Entonces tengo todo ángulos de 45 grados. Si ustedes sacan los valores de la función seno del coseno para estos ángulos, van a ver que el seno de 0 es 0, pero el coseno de 0 es 1. El seno de 45 es 0,707. Y acuérdense, ¿por qué estamos representando esto? Porque vamos a aplicar lo que aprendimos de ángulos complementarios. El seno de un ángulo es igual a la cofunción, al coseno de 45. Entonces, esto también va a ser 0,707. El seno de 90 es 1, el coseno es 0. El seno de 3/4, o lo mismo, 135, vuelve a ser 0,707. Por lo tanto, esto va a ser, pero menos 0,707. Porque el coseno en el segundo cuadrante dijimos que era negativo. Para pi o 180 grados, el seno es 0, pero esto es menos 1. Estamos en el segundo cuadrante, negativo, el coseno. Para 5/4, que es lo mismo que 225, tanto el seno como el coseno eran negativos. Menos 0,707, menos 0,707. Todo esto lo sacan con la calculadora, no hay problema, yo pues ya lo manejo. Para 3/2 de pi, el seno es menos 1, el coseno 0. Para 7/4, el seno es menos 0,707, pero el coseno es positivo en el cuarto cuadrante, 0,707. Para 2pi, esto es 0 y esto es 1. Bueno, tengo mi tablita de valores para poder graficar, y ahí se dan cuenta por qué tomé estos ángulos, porque fíjense que los valores se van repitiendo. Y entonces, si yo grafico en el sistema de ejes cartesianos, vemos lo siguiente: 0, y entonces voy marcando para ángulos para una unidad de medida, ángulos de 45 grados. Pi sobre 4, pi sobre 2, 3/4 de pi, pi, 5/4 de pi, 3/2 de pi, 7/4 de pi y 2. Muy bien. Y aquí varía nada más que entre 1 y 0,707, y lo mismo aquí, menos 1 y menos 0,707. Muy bien. Entonces ahora puedo graficar. Para 0, si represento el seno, para 0, 0. Para pi sobre 4, 0,707.
Para pi sobre 2 ya es 1. Para 3/4, 0,707 de vuelta. Para pi, 0. Para 5/4, menos 0,707. Para 3/2, menos 1. Para 7/4, menos 0,707. Y para 2pi. Por lo tanto, estoy en condiciones de representar la gráfica de la función seno, cuya gráfica es la siguiente. Esa curva se denomina sinusoide y representa la función seno. Para cualquier otro ángulo, comprendido en estos que están aquí, si yo levanto y corto la curva, ese segmento, por ejemplo, para un ángulo comprendido entre 45 y 90, si yo levanto y corto la curva, este segmento estaría representando justamente el seno de ese ángulo. Y así sucesivamente para cualquier otro ángulo. De aquí ya hemos visto de que esta función está definida para cualquier ángulo positivo. Porque si yo sigo repitiendo después de, obviamente, aquí los 360 grados, esta curva se va a ir repitiendo indefinidamente de esta manera que es una S o una sinusoide. Y lo mismo si represento para ángulos de negativo. Se va a repetir indefinidamente hacia ángulos negativos. Como esta curva se repite indefinidamente cada 360 grados positivo o 360 grados negativo, se dice que esta función es periódica. Entonces, ¿qué significa función periódica? Aquellas funciones cuya gráfica se repiten cada determinado periodo. En este caso, el periodo es 2pi. ¿Qué quiere decir? Que cada 2pi, cada 360 grados, sean positivos o sean negativos, se repite esa S o esa sinusoide. Pero también podemos sacar otra conclusión. Puedo sacar el conjunto imagen para el seno. ¿Y cuál es el conjunto imagen? El dominio de todos los reales, porque, repito, existe para cualquier ángulo real positivo o ángulo negativo, que lo expreso como números reales. Pero ¿cuál es el conjunto imagen para el seno? Todos los reales también. Positivos. ¿Todos los reales? Positivos. Menos 1 a 1. Fíjense que la curva que representa la función es esta. No va más allá de 1 ni va más abajo de menos 1, entonces no pueden ser todos los reales. Solamente son los números reales comprendidos entre quién. En el intervalo que va desde menos 1 hasta 1. Y ese es el conjunto imagen. Son únicamente los reales comprendidos en el intervalo cerrado entre menos 1 y 1. No toma un valor mayor que 1 ni un número menor que menos 1. Por lo tanto, el conjunto imagen es el intervalo cerrado menos 1, 1. Así como expliqué el tema del seno, puedo explicar el coseno, y un ratito más y terminamos con esto. ¿Se fue el profe? Como me asusté, pensé que era mi conexión también. Parece que sí. Yo también me asusté. Te juro.